Hola a todos, vamos a dar un pequeño repaso de la sesión de inversores. Un inversor está aplicado hoy en día en muchas tecnologías, como por ejemplo de paneles solares, variadores de frecuencia, UPS, tecnología inverter en sistemas de aire acondicionado. Estos inversores están encargados de convertir la corriente continua en corriente alterna. Pueden ser parte de un equipo o pueden ser parte de un proceso. En este caso, es parte del proceso de generación fotovoltaica. Tenemos paneles solares, reguladores, inversores y las cargas de corriente alterna. Un ejemplo típico lo tenemos en la gráfica, donde podemos apreciar un sistema de paneles solares que suministran energía a un hogar de consumo. Los inversores tienen el siguiente símbolo, tanto para monofásicos como para trifásicos. Generalmente pueden inyectar corriente en 220 voltios, 380 voltios, directamente a la red, es decir, pueden trabajar en línea. Estos están compuestos por una etapa sintetizadora, de tal manera de que estos generan pulsos sincronizados con la red, y una etapa filtradora que evita inyectar armónicos a la red, es decir, estos dos equipos, tanto la sintetización y el filtrado, están ya dentro del equipo inversor. Las ondas generadas por estos equipos pueden ser senoidales en color negro, pueden ser cuadradas en color lila o pueden ser modificadas en color azul. Mientras más nos acerquemos a la forma de onda sinusoidal, el equipo es más complejo, por lo tanto es más costoso. Si queremos una solución en línea, una solución de un inversor que nunca se desconecte de la red, tenemos los famosos inversores Gratai. Estos inversores permiten generar energía eléctrica tanto si la consumimos o no la consumimos. Si la consumimos, bueno, la energía de este equipo se va a nuestras cargas. Si no la consumimos, la energía de este equipo se inyecta hacia la red externa, hacia afuera. Eso permite de que al fin de mes nuestro recibo sea menos costoso porque estamos inyectando electricidad para que otros usuarios consuman. Eso en otros países porque en nuestro país todavía no está normalizado. Hay un sistema que es fuera de red, típico de instalaciones rurales, casas de campo, casas en montañas, donde no hay energía eléctrica de parte de la concesionaria eléctrica. Ahí se puede implementar un sistema fuera de red independiente. La forma de instalar paneles solares tiene tres configuraciones: centralizado, cadenas de módulos y microinversor. Centralizado, todos los paneles solares a un panel central, a un inversor central. Cadenas, cada cadena a su propio inversor. Microinversor, cada panel con su microinversor. ¿Cuál es mejor? El microinversor. ¿Por qué? Porque si falla este panel, solo falla este pequeño bloque. En cambio aquí, si falla este panel va a provocar que todos los que están en paralelo no trabajen adecuadamente. Por ejemplo, si acá tengo 200 voltios y falla este panel, ahora acá tengo 180. Eso provoca que el resto de paneles o el resto de filas generen solamente 180 y eso no es bueno para el panel. Estos equipos o paneles se pueden quemar. Aquí, si falla este, bueno, tenemos 200, falla uno, tengo 180, este va a generar menos energía, pero no hay problema, los demás están generando igual, al final sumamos las potencias. Pero al fallar este, estamos influenciando a todo este bloque, a todo el bloque, incluyendo el inversor. En este caso, cada uno es independiente, si falla este no hay problema, se hace un mantenimiento a este y el resto siguen trabajando y generando su potencia normalmente. El problema son los costos, como pueden ver, aquí este sistema sería mucho más costoso. Las formas de onda a la salida van a depender de la carga instalada. Depende a qué tipo de carga estamos alimentando. Si nosotros alimentamos una carga inductiva, se produce un desfase. Ustedes saben muy bien que el desfase
entre el voltaje y la corriente se da cuando tenemos cargas inductivas o capacitivas. Un motor es una carga inductiva, por lo tanto vamos a tener un desfase de corriente, es decir, la corriente se atrasa. ¿Qué provoca eso? Miren aquí. En el cuadrante 1 todo bien, porque ambos son positivos, tanto el voltaje y la corriente son positivos. En el cuadrante 3 no hay problema, voltaje y corriente negativos. Pero en el cuadrante 2 tenemos voltaje negativo y corriente positiva, acá tenemos un problema. Cuadrante 4, otra vez, voltaje positivo, corriente negativa, acá hay un problema. Esos problemas, debido al desfase entre el voltaje y la corriente, nos obligan a colocar rectificadores, es decir, diodos en cada uno de los interruptores. Miren, ¿qué pasa si se activa M1 y M3? Estos MOSFET, estos switch de tipo MOSFET, la corriente va a circular de izquierda a derecha. Pero si se activa M3 y M4, la corriente va a circular de derecha a izquierda. Ahí tenemos en la carga, la salida de voltaje sería de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Hemos conseguido un voltaje alterno, pero en este caso de forma de onda cuadrada. ¿Cómo se comporta la corriente? La corriente que está en la carga, si esta es una inductancia, es un motor, por ejemplo. Carga, descarga, carga, descarga. Acuérdense que la bobina almacena energía en forma de campo magnético, entonces eso hace que la energía se esté almacenando y descargando. Esto provoca en este pequeño tramo de descarga, mientras que el voltaje es negativo, la corriente sigue siendo positiva. Hay un pico inverso. Ese pico inverso, cuando este señor ya se apagó, porque en esta etapa de aquí este señor está apagado y se encendieron M3 y M4, hay una pequeña corriente que está en inversa. Entonces hay que proteger a este dispositivo, a este interruptor tipo MOSFET. Para eso colocamos este diodo, que en este pequeño tiempo, permita la circulación de una corriente en forma inversa. Este diodo hace que cuando el interruptor esté apagado, bueno, la corriente circule por él y listo, no dañamos la electrónica de potencia. Como dijimos, los transistores de conmutación más utilizados son los MOSFET y los IFET. Los MOSFET trabajan en corte saturación controlados por el voltaje UGS, que es el voltaje entre el gate y el source, entre la compuerta y la fuente. El voltaje que aplicamos aquí va a permitir que este interruptor se accione o se abra, de tal manera que entre en saturación o en corte entre el drenador y el surtidor. La zona lineal es la zona óhmica, la zona intermedia entre el corte y la saturación. Nosotros, en este caso, en el caso de inversores, trabajamos en corte-saturación, es decir, un interruptor que se abre y en este caso se cierra, un interruptor abierto-cerrado. Nos interesa evitar esta zona lineal porque es una zona óhmica, una zona de resistencia, una zona que disipa calor, una zona que calienta los dispositivos de potencia, y eso es pérdida de energía. Típicamente o comercialmente tenemos el IRF 520, 530 y a menor voltaje el IRL 520 y IRL 530, y la forma de conectarlos a una tarjeta de control serían de esta forma, ¿no? Tenemos el pin de salida de la tarjeta de control y el interruptor de potencia, muy parecido o casi con los SCRs y los TRIAC también, que tienen una tarjeta de control y una etapa de potencia. Hay un tema interesante aquí que es el tiempo muerto. Como habíamos mencionado en esta diapositiva, no pueden estar accionados M1 y M4. Imagínense qué pasa si se acciona M1 y M4. Esta rama estaría en cortocircuito y por lo tanto la fuente entraría en cortocircuito. Solo debería estar accionado M1 y M2 y en el otro instante, en este instante, M3 y M4. Entonces nosotros debemos esperar a que
M1 o en este caso S1 se apague, miren, se está apagando, se apagó. En este instante recién debe accionarse el S3 con el S4 para que ellos entren. Si no, esperamos a que este switch se abra completamente y arrancamos el otro switch, va a haber un cortocircuito. Para evitar ese cortocircuito está el tiempo muerto. Si hay un cortocircuito, el banco de baterías o los paneles solares aquí en cortocircuito van a lesionarse, van a malograrse. Ese tiempo muerto DT, del inglés dead time, ese tiempo muerto, va a disculpar el inglés, no lo domino mucho, ese tiempo muerto no tiene que ser muy grande porque si no generamos bastantes armónicos. Pero también tiene que ser el mínimo para que garantice evitar el cortocircuito. El tema de armónicos, muy interesante, acuérdense, el tema, los armónicos son los duplicados de 60 Hz, ¿no? El segundo armónico es 120, el tercer armónico es 60 por 3, 180, y así. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que las cargas no consumen energía a 120, a 180, a 360 Hz, solo consumen energía a 60 Hz. Entonces el resto de energía está pues circulando por los conductores y es energía que no nos interesa porque recalienta o puede recalentar nuestra instalación. Por eso hay que evitar los armónicos, ¿no? Topología de inversores. Bueno, aquí hemos hecho una clasificación de acuerdo a la alimentación, de acuerdo a la tensión de la salida, de acuerdo a la estructura de las etapas de potencia y de acuerdo a la forma de gobierno, ¿no? Vamos a hablar un poquito de estos tres de aquí, medio puente, puente completo y push-pull. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Push-pull utiliza un transformador que tiene una toma media para poder generar esta onda cuadrada. Esa toma media provoca justamente en la etapa positiva y en la etapa negativa. Ventajas, utilizamos dos interruptores. Desventajas, no podemos trabajar mucha potencia. Luego tenemos el de medio puente, que utiliza dos condensadores, como pueden ver aquí, y un punto medio. Ventajas, utiliza dos interruptores. Desventajas, que estos interruptores deben ser del doble de voltaje, porque estos condensadores al cargarse van a provocar ese sobrevoltaje. El de puente completo, bueno, utiliza cuatro interruptores y por lo tanto no hay etapas intermedias y la potencia va a depender solamente de los interruptores. Entonces, ventajas tenemos que va a poder manejar buena potencia, ¿no? La desventaja es que manejamos más interruptores. Simplemente es la forma constructiva del inversor, ¿no? Y son las tres formas básicas. Hay formas mucho más complejas, ¿no? O sea, hay que entender solamente el tema. Los inversores de onda cuadrada, como habíamos mencionado, generan ondas cuadradas a la salida, esta que está en azul. Si la carga que conectamos es una carga inductiva, la corriente se comporta en forma de color rojo. Hay energía positiva, pero también hay picos negativos. Estos picos negativos se producen entre la tensión positiva y la corriente negativa. Para eso está este diodo. Para que la corriente, cuando este esté apagado, la corriente inversa pase por el diodo y no dañe este interruptor, ¿no? En cuanto a los criterios de selección, de los inversores, en el caso de paneles fotovoltaicos, hay varios criterios que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el aislamiento galvánico trata de equipos que tienen mayor calidad entre el fierro dulce de las bobinas, el hierro dulce de las bobinas y el alambre mismo, que tiene mayor pureza. Son equipos mucho más finos que trabajan en electrónica de potencia, tanto computadoras, centros de datos, equipos electrónicos. Y obviamente eso hace que el equipo sea más caro. Si necesitamos reducir bastante los armónicos, también el equipo se va a encarecer debido a que vamos a tener que colocar filtros de armónicos mucho mejores, ¿no? Entonces todo esto, mientras más nosotros
seamos más selectivos en el equipo va a costar más caro, ¿no? Si somos menos selectivos, obviamente vamos a tener equipos más baratos. Les dejo esta bibliografía, este texto, pueden buscarlo en internet. Muy buen trabajo, muy interesante, es bastante, pero es muy interesante en cuanto a lo que es la tecnología de inversores. Sería bueno que si tienen un tiempo por ahí, le den una repasada. Bueno, eso sería todo, señores. Suerte en su examen.